Buena parte de los estudiosos que se han dedicado a analizar la situación de la lexicografía en el momento actual suelen hablar, en el mejor de los casos, de período de transición. Así lo hacen Sven Tarp y Sandro Nielsen, investigadores muy activos del Center of Lexicography de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, en la introducción de la obra Lexicography in the 21st Century, publicada el año 2009, cuando dicen: la lexicografía se encuentra ahora en un periodo de transición y necesita encontrar su lugar en el mundo de la investigación. Pero en otros casos se habla abiertamente de crisis. Así lo hacen el mismo Sven Tarp en una obra más reciente de 2015. Dice: hoy en día parece que la lexicografía está paulatinamente entrando en una crisis que puede afectar a su futuro papel en la sociedad. La crisis tiene dos caras interrelacionadas. La primera es una crisis de identidad que se expresa en un creciente abismo entre una teoría cada vez más avanzada y una práctica donde la mayoría de los diccionarios siguen produciéndose mediante criterios pragmáticos o recetas anticuadas. La segunda es una crisis de pérdida relativa de usuarios que cada vez más buscan otras fuentes, especialmente Internet, para satisfacer sus necesidades de información. Y un poco más adelante dice: las dos crisis mencionadas están interrelacionadas, pues la única forma de romper el nudo gordiano es desarrollar la teoría lexicográfica y usarla como medio de orientación para una nueva generación de diccionarios. En este sentido, es oportuno subrayar que existen dos clases diferentes de teoría: una contemplativa, que se restringe a estudiar los diccionarios que ya existen, y otra transformativa, que además de estudiar lo que ya se ha hecho, también es capaz de orientar la concepción y la producción de una nueva y mejor generación de diccionarios. Hasta aquí la cita. Es un hecho que yo mismo he puesto de relieve en más de una ocasión, que la mayoría de los estudios sobre diccionarios son de carácter hermenéutico, es decir, intentan descifrar, aclarar, describir o interpretar los diccionarios existentes o simplemente informar sobre ellos. Y son pocos los que hacen propuestas para unos diccionarios que satisfagan más plenamente las necesidades de los usuarios actuales. Voy a intentar resumir brevemente cuáles son los principales aspectos que, a mi modo de ver, deberían ser tenidos en cuenta para la elaboración de diccionarios que cumplan con esas expectativas. Por una parte, hay que tener presentes dos cuestiones de fondo. La primera es que no pueden obviarse los avances que se han llevado a cabo a partir de la segunda mitad del siglo XX en el campo de la lingüística, especialmente en el de la descripción del léxico. Y la segunda es la eclosión de la informática y el extraordinario desarrollo que ha adquirido en los últimos años. Este segundo aspecto está llevando a la conclusión que pierde el sentido el diccionario concebido y realizado como un libro impreso, en favor del diccionario electrónico consultable a través de Internet. Se ha llegado a afirmar que el diccionario impreso es obsoleto al día siguiente de su publicación. Hay que decir, sin embargo, que la utilización de la informática en lexicografía puede tener un carácter más superficial o más nuclear, pero sobre todo en este segundo caso, la incorporación de la informática en el trabajo lexicográfico transforma completamente los métodos tradicionales de esta actividad. Solo para comentar este aspecto necesitaríamos un tiempo de que no disponemos. Desde el punto de vista de los conocimientos lingüísticos, creo que hay dos aspectos que no pueden dejar de ser considerados. El primero es la importancia de la sintaxis en la descripción del léxico. Desde este punto de vista, la descripción de una unidad léxica
no es completa si no va acompañada de la especificación de todas las estructuras sintácticas en que puede o suele ser inserida, lo cual afecta especialmente a las unidades léxicas de carácter predicativo, verbos, nombres y adjetivos predicativos, que son los nombres y los adjetivos. Yo digo siempre que son los parientes pobres en la sintaxis o en la lexicografía, sobre todo. No quiero extenderme y quisiera limitarme al texto que tengo escrito para no alargarme, pero Josette Redeboeuf, que es una lexicógrafa importante y que ha tenido un papel destacado en la producción de los diccionarios de la Casa Robert, reconoce que en los diccionarios de Robert no habían prestado atención a las posibilidades, a las estructuras argumentales, por decirlo así, de nombres y de adjetivos predicativos, y que poco a poco se habían ido dando cuenta de esto y habían ido, en fin, incorporando algunas modificaciones. El segundo aspecto a que me refería, primero es la sintaxis, el segundo es la importancia de la combinatoria léxica. De acuerdo con el principio cada vez más firmemente asumido en la investigación sobre el léxico, que una de las propiedades que caracterizan las unidades léxicas es su capacidad de combinarse con ciertas unidades del sistema con preferencia a otras. O dicho de otra manera, que las unidades léxicas de una lengua seleccionan ciertas unidades y no otras para activar determinadas funciones semánticas. Si se tienen en cuenta los aspectos que acabo de mencionar, se resuelve ya, al menos en parte, uno de los problemas de la mayoría de los diccionarios existentes, que tienen generalmente una función eminentemente interpretativa o descodificadora, es decir, sirven para descifrar el significado de un elemento léxico que se encuentra en un texto y cuyo sentido no entiende el lector o no entiende completamente. Su finalidad es la comprensión. Pero cada vez es más necesario que el usuario, además de poder interpretar los textos, pueda obtener información que le permita elaborar textos nuevos de manera adecuada. Es decir, que el diccionario tenga una función creativa o codificadora, cuya finalidad sea la producción. Antes de terminar estas palabras preliminares, déjenme hacer referencia a la dificultad de hacer progresar las innovaciones metodológicas en el campo de la lexicografía, especialmente en el caso de la lexicografía comercial, que está condicionada por criterios mercantiles, pero también en la lexicografía institucional a causa de la presión de sectores inmovilistas. Déjenme todavía referirme al hecho de que la elaboración de un diccionario es una labor difícil y que muy frecuentemente los lexicógrafos no tienen una conciencia clara de las dificultades que presenta esta actividad. Veamos cómo nos lo dice André Claes, uno de los colaboradores de Igor Melchuk, en la presentación del primer volumen del Dictionnaire explicatif et combinatoire de la langue française. Dice, la actividad lexicográfica es una labor difícil, por varias razones. Felizmente, algunas de estas dificultades no son siempre percibidas claramente por los autores de diccionarios, sino habrían renunciado a su empresa antes de empezar su trabajo. Puede que esta falta de percepción de las dificultades sea la causa del importante número de grandes proyectos lexicográficos que no han llegado a verse concluidos. Déjenme citar una frase de Manuel Seco que dice: «El cementerio de la lexicografía está lleno de tristes ejemplos de diccionarios truncados».
Después de estas consideraciones generales, si quisiéramos hacer un balance de la lexicografía catalana del siglo XX, tendríamos que admitir que, con la excepción del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, que representa un verdadero hito en la lexicografía catalana de la época, 1932, ningún otro diccionario general de la lengua presenta avances dignos de mención desde el punto de vista que nos ocupa. Los diccionarios que han visto la luz durante la segunda mitad del siglo se han sentido poco inclinados a las innovaciones metodológicas, más bien al contrario. Han tendido al mantenimiento de hábitos consolidados por la tradición a lo largo de los años. Así lo vieron ya Germà Colom y Amadeu J. Soberanes, que en su obra Panorama de la lexicografía catalana del año 1986 decían: nuestra lexicografía no responde, salvo alguna mejora, a las exigencias de la hora actual. Esta situación es más de lamentar si tenemos en cuenta que durante el siglo XX se han producido avances muy importantes en lingüística, algunos de los cuales tienen una indudable repercusión en la descripción de las lenguas y, por tanto, en la descripción del léxico, y no han tenido ningún reflejo en nuestra lexicografía. Y también, si tenemos en cuenta la reflexión intensa sobre teoría lexicográfica y sobre método lexicográfico, que ha tenido lugar desde mediados del siglo XX y que ha originado una importante bibliografía. Y esta circunstancia no ha tenido tampoco prácticamente ninguna repercusión en los diccionarios aparecidos en este periodo. Y todavía podríamos añadir que solo han sido explotados de una manera superficial los avances en el tratamiento de la información, fruto de la revolución tecnológica que ha representado el rápido desarrollo de la informática en los últimos tiempos. Hace ya bastantes años, en 1977, Germà Colom afirmaba que el catalán no habría de encontrarse ausente de ninguna de las metodologías modernas. Esta es, sin embargo, una circunstancia que no es privativa de la lexicografía catalana, sino que afecta en una mayor o menor medida a muchas otras lenguas, por no decir a la mayoría. Y de hecho son muchos los especialistas, o varios, los especialistas que han puesto de relieve la dificultad de la penetración de las innovaciones lingüísticas y metodológicas en el terreno concreto de la lexicografía. Y ello por diversos motivos en que ahora no podemos entrar. Me referiré solo a un par de testimonios. María Fernanda Bacelardo Nascimento, en un trabajo publicado en 2002 titulado Asociación Lexical du Corpus au Dictionnaire, nos dice: la mayoría de diccionarios portugueses de lengua que conozco, publicados en los últimos años, no muestran marcas sensibles de innovación, ni en el fondo ni en la forma. Si los analizamos, no encontramos una interacción entre las teorías lingüísticas, los estudios léxicos más recientes y las prácticas lexicográficas. Interacción que es decisiva para el enriquecimiento de la lexicología y de la lexicografía. Por otra parte, Patrick Hanks, en una obra titulada Cognitive Semantics in the Lexicon, afirma que los principios que informan grandes diccionarios nacionales como el Oxford English Dictionary, el Wonderwerk der Nederlandsche Taal y el Deutsches Wörterbuch permanecen en el siglo XIX y que la labor realizada en estas grandes obras por los lexicógrafos en el siglo XX ha consistido en trabajos de compleción, mantenimiento y mejora dentro de unos, entre comillas, principios establecidos, sin reconsiderar los fundamentos teóricos. La parte específica de mi intervención se refiere, sin embargo, al modo como este marco ha condicionado las realizaciones concretas de la lexicografía catalana, concretamente en el ámbito institucional académico, es decir, en el ámbito del Institut d'Estudis Catalans. Para ello hemos de remontarnos al comienzo de los años 80 del siglo pasado, cuando la secció filològica del Institut d'Estudis Catalans se plantea la forma más adecuada de organizar su actividad lexicográfica después de un dilatado periodo de interrupción por circunstancias de orden político.
En aquel momento se acuerda la realización de un proyecto lexicográfico que responda a los principios propugnados por la lexicografía moderna en los años precedentes. El proyecto denominado Diccionari del Català Contemporani pretende asumir los avances consolidados de la lingüística y de la lexicografía y aplicar las posibilidades de la tecnología moderna en el tratamiento de la información con la utilización de ordenadores como estrategia de trabajo. Asimismo, por otra parte, la sección filológica se plantea también cómo acometer las nuevas ediciones o actualizaciones del diccionario que tenía en aquel momento todavía carácter normativo, pero que estaba claramente desfasado. El Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, al cual me he referido hace un momento. Puesto que en el año 1990 se consideró que esta era una necesidad urgente y teniendo en cuenta el prestigio social del diccionario Fabra, se decide elaborar un nuevo diccionario normativo sobre la misma base, pero revisado y sobre todo actualizado. El resultado es el Diccionari de la Llengua Catalana, publicado en 1995, y una segunda edición nuevamente revisada y ampliada, publicada el año 2007. No voy a entretenerme en el comentario de esta acción, puesto que se trata de una edición ampliada de un diccionario existente, aunque revisada, remozada y actualizada por lo que respecta al repertorio léxico y no representó un replanteamiento de la teoría subyacente ni una renovación metodológica fundamental. Por lo que respecta a la actividad normativa, la sección filológica del Institut d'Estudis Catalans continúa trabajando en la actualización de este diccionario y va incorporando periódicamente las innovaciones en su versión electrónica, es decir, las nuevas palabras y los nuevos significados que van surgiendo con la evolución de la sociedad. El proyecto que conocemos con el nombre de Diccionari del Català Contemporani ha consistido en un programa de actuación lexicográfica de largo alcance, que comenzó en 1985 y ha finalizado en 2015. En síntesis, ha consistido en la constitución de un corpus textual. Ahora podríamos poner la pantalla. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Tendremos que subirlo un poco. Un poquito más abajo. No entra muy bien. Bueno, es igual. Pues se entiende. En síntesis, ha constituido la constitución de un corpus textual informatizado, el Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana, abreviado aquí CETILC, la base de dades lexicográfica, que tenemos aquí, que es un corpus lexicográfico, y el diccionario descriptiu de la llengua catalana, que es lo que hoy comentaremos un poco. No voy a extenderme sobre las dos primeras realizaciones, solo les diré que el corpus textual informatitzat de la llengua catalana es un corpus de referencia de la lengua catalana escrita en los últimos 150 años aproximadamente, cuya extensión supera los 52 millones de palabras y que permite utilizaciones múltiples, no solamente en el campo de la lexicografía, sino también sobre otros aspectos de la lengua. Constituye, por tanto, una infraestructura básica de investigación lingüística que fue pionera en su momento en nuestro entorno. Por otra parte, la base de datos lexicográfica contiene debidamente informatizados, codificados y dispuestos en forma de base de datos los 13 diccionarios que han sido considerados más significativos de los siglos XIX y XX. Tiene una utilidad específica de carácter tangencial en la elaboración del diccionario descriptiu de la llengua catalana. Por lo que respecta a este diccionario, se trata de un diccionario eminentemente descriptivo, basado fundamentalmente en dicho corpus, a partir de la idea basado fundamentalmente, o casi podríamos decir exclusivamente, a partir de la idea cada vez más extendida que el contexto determina el significado de las unidades léxicas en una situación lingüística concreta. Y de ello podemos deducir que la mejor manera de establecer el significado de estas unidades y de delimitarlo tan claramente como sea posible es el estudio sistemático de los distintos contextos en que cada forma léxica ocurre realmente.
En una referencia necesariamente breve como esta, no podré comentar con detalle cada uno de los aspectos de este diccionario. Me referiré, por tanto, solo a sus características generales y a la estructura general de los artículos. Lo primero que querría destacar es que el Diccionario Descriptivo de la Lengua Catalana tiene por objeto la definición y la caracterización de las unidades léxicas de la lengua desde el punto de vista del contenido y de la utilización reales, sin restricciones basadas en criterios prescriptivos o de otra naturaleza. La elaboración de un diccionario descriptivo de estas características por parte de una academia de la lengua se justifica sobre todo por la creencia de que las decisiones normativas serán tanto mejor fundamentadas cuanto mejor conocida sea la realidad de la lengua. En el caso del Institut d'Estudis Catalans, la justificación es doble, puesto que entre sus misiones estatutarias tiene no solamente el establecimiento de la normativa lingüística, sino también, entre comillas, ocuparse del estudio de la lengua. Con la elaboración de un diccionario como este, el Institut d'Estudis Catalans no solo ha producido una obra concebida de acuerdo con los principios generalmente asumidos por la lexicografía contemporánea más avanzada, sino que se dota de un instrumento muy valioso a la hora de establecer la normativa lingüística. Desde el punto de vista de su naturaleza y de su contenido, el Diccionario Descriptivo de la Lengua Catalana se aparta en muchos aspectos de los diccionarios corrientes, diccionarios para el gran público. Sin pretender ser un diccionario teórico, comparte con este tipo de obra alguna de sus características. No tiene un carácter pragmático ni una finalidad pedagógica. Es concebido como una investigación ex novo. Su realización persigue el máximo rigor científico, su formulación aspira a un alto grado de explicitud y utiliza una cierta formalización en su lenguaje y en su presentación. Como consecuencia de ello, sus usuarios ideales son los profesionales de la lengua. Sin embargo, no pretende dirigirse solo a especialistas, sino que además de ser útil para estos, aspira a estar al alcance de cualquier usuario medianamente culto, interesado por los problemas de la lengua. Aspira, pues, a presentar el contenido del diccionario, combinando el rigor en el tratamiento de la información con la claridad expositiva y con la facilidad de interpretación. Una de las cuestiones que plantea la elaboración de un diccionario descriptivo por parte de una academia de la lengua es que este diccionario contiene elementos, ciertas entradas, determinadas acepciones o sentidos, algunas estructuras sintácticas, ciertas locuciones, etcétera, que no son explícitamente reconocidas por la normativa vigente, a pesar de encontrarse documentadas en los textos. Por una parte, este diccionario puede ser considerado más científico que el normativo por cuanto intenta dar cuenta de una manera sistemática de la realidad de la lengua a partir de datos empíricos, pero por otra parte puede ser visto como un peligro para el uso lingüístico considerado correcto. En el caso que nos ocupa, este tema se debatió ampliamente en el seno de la sección filológica, la cual decidió que se identificara con una marca visible todos aquellos elementos, entrada, categoría, acepción, patrón sintáctico, etcétera, que no gozaran de sanción normativa explícita en el momento de divulgarlos. El Diccionario Descriptivo de la Lengua Catalana consta de una serie de elementos estructurales organizados en forma de base de datos. Cada uno de ellos está vinculado a un elemento de referencia que es la entrada, lo cual permite configurarlos en forma de artículo de diccionario, que es la manera más común de presentarlos ante los usuarios, pero no la única posible. Por otra parte, esta es la forma más práctica de referirse organizadamente a los distintos elementos que constituyen la obra. Voy a mostrarles ahora. No, perdón. Voy a mostrarles un cuadro con la estructura del artículo, pero voy a hacerlo a través de la interficie de consulta del diccionario de acceso público.
Ah, que no se veía. Pues, Esto es cosa de... yo lo veo, pero sí, ahora se ve bien. ahora se ve. Sí. No voy a comentar ahora porque nos entretendríamos, pero hay una presentación, toda una parte que dice estructura y componentes del diccionario. Esto equivale a las introducciones de los diccionarios, que es una cosa que se suele decir que el usuario no lee nunca. Lo que quiero decir es que aquí es imprescindible leer tanto la estructura y componentes del diccionario como el modo de hacer las consultas a la base de datos, porque si no, el usuario corriente podría en fin, estar desorientado. Aquí es un documento largo con un índice, etcétera, y aquí solo vamos a... Voy a mostrarles solamente para que vean el que no cabrá entero, me parece, lo que es la estructura, los diferentes elementos estructurales que configuran un artículo. Bueno, a partir de aquí, como es iterativo, desde acepción 2, acepción n, acepción 2, voy a ponerlo un poco más arriba, un poco más... Esto pueden irlo mirando, ¿no? Bueno, luego se puede mover, quizá. No sé si se ve. Bueno, el artículo así concebido consta de unos elementos que constituyen su cabecera, que es la parte de arriba, ¿no? La entrada, la categoría, la información flexiva, y la información estadística, aquí donde dice rango, da una información no numérica, pero da una información sobre la frecuencia del elemento, el perfil morfológico y de otros que constituyen el cuerpo del artículo. Las acepciones, las locuciones que están vinculadas a un artículo determinado, las variantes de la entrada, que pueden ser formales, apreciativas o flexivas, y después una cosa importante es que dentro, vinculados a una entrada, están todos aquellos derivados que son sistemáticos, es decir, que su significado está vinculado a alguna de las acepciones de la entrada. Esto representa una novedad, ¿no? Y por tanto, dentro del cuerpo del artículo, voy a pasar rápidamente, ¿no? Tiene una cierta complejidad. El bloque de acepciones tiene una cierta complejidad. El bloque de acepciones es el que tenemos aquí, ¿no? Acepción 1, acepción 2, acepción 3. Consta de los siguientes elementos: el patrón sintáctico. La expresión del patrón sintáctico viene formalizada. Y tengo que decirles que hay más de 6.000 patrones sintácticos distintos. Hay una manera de acceder a ellos y de una manera un poco... las restricciones semánticas de los elementos del patrón. La definición, las colocaciones, esto de la combinatoria léxica, las colocaciones, el ejemplo o los ejemplos y las conversiones sintácticas. Voy a decir dos palabras sobre ellos. Si ahora dejamos el esquema del artículo y vamos a mostrar simplemente algún artículo para ver alguno de estos elementos, a ver si acierto a ver las teclas. Y de paso vemos cómo se consulta el diccionario. Usted tiene que tener presente que los artículos, tal como vamos a verlos, si todo funciona, no están construidos en ninguna parte. Es decir, hay una base de datos con todos estos elementos estructurales vinculados a una entrada
y cuando yo le digo OK, entonces los busca, los compone y nos los muestra. Esto difiere en mucho a muchos diccionarios electrónicos que tenemos, que son simplemente la copia de un diccionario impreso. Ahora ya nos lo ha construido. Los patrones sintácticos. Pues aquí vemos la expresión formalizada de un patrón sintáctico. N1, verbo N2, la preposición a con un N3, o la preposición a con un infinitivo, o que con el verbo en subjuntivo, correferente con el N2. Son todo cuestiones lingüísticas que son importantes. Y aquí también vemos otra cosa, a la cual me referiré después, pero que ciertas conversiones sintácticas son tratadas en la misma acepción. Y aquí vemos esta conversión de verbo causativo o no causativo, en que se ve la relación de los elementos. Bueno, no quiero entretenerme ahora porque esto nos ocupa tiempo. Vemos que aquí el N2, el hecho de que esté a la derecha del verbo quiere decir que está en forma de complemento, el que está a la izquierda quiere decir que es el que concuerda y por tanto es lo que llamamos sujeto, y aquí el que aquí era el complemento, aquí pasa a ser sujeto, y el que era, bueno, etcétera, ¿no? Esto por lo que respecta a los patrones sintácticos. Se expresan por cadenas de símbolos categoriales que pueden incorporar modificadores, etc. También en forma de subíndice se indica el carácter correferencial o no de los más elementos del patrón. Cada símbolo del patrón puede ir introducido por una palabra literal, una preposición, un artículo, etc. Por otra parte, determinadas transformaciones sintácticas, es lo que acabo de decir, regulares, se describen de forma relacionada, como por ejemplo una construcción intransitiva y la transitiva causativa correspondiente. Se indican también las restricciones léxicas o semánticas que existen de los elementos nucleares del patrón. Por ejemplo, aquí vemos el N1 tiene que ser humano o un hecho. El N2 tiene que ser animado. El N3 una acción. Etcétera. Para los lingüistas, pues saben la importancia que tienen estas cosas, ¿no? Otro apartado específico de la descripción de una acepción consiste en las colocaciones, es decir, los grupos de unidades que presentan una concurrencia frecuente a causa de una cierta atracción léxica entre ellas. Como sea que el significado de las colocaciones es función de sus componentes, no conllevan una descripción semántica específica. En cuanto a las colocaciones, si queremos ver, vamos a ver esto, cómo borramos. No sé, pero aquí arriba. Para ver algún ejemplo, voy a poner un verbo que tiene unas restricciones importantes, por ejemplo. Proferir. ¿Qué se profiere? ¿Qué se puede proferir? Bueno, tradicionalmente tenemos que ponernos el dedo aquí y pensar, ¿no? El corpus nos dice que en cada acepción las colocaciones pueden ser distintas, claro. Aquí en la primera acepción se puede proferir una amenaza, una blasfemia, un insulto, una blasfemia también, un reneques. En otra acepción, ¿qué se puede proferir? Pues se puede proferir, a ver si lo veo, proferir mentiras. En otra acepción se puede proferir un grito, un lamento, una risotada. Y los ejemplos pues, nos muestran, en fin, tal, etcétera, ¿no?
Claro, hay casos más, vamos a quitar esto, en que las colocaciones son mucho más ordre, que significa orden. Claro, orden severa, orden terminante, orden categórica, orden superior, orden ministerial, orden judicial, orden gobernativa, orden directa, dar una orden, recibir una orden, obedecer una orden, cumplir una orden, dictar una orden, esperar una orden, acatar una orden, revocar una orden, ponerse a las órdenes, desobedecer una orden, ejecutar una orden, infringir una orden, transgredir una orden. En una presentación que hice no hace mucho yo de estas cuestiones, después en el coloquio se levantó una profesora y dice que daba clases de traducción y me dijo, este es el diccionario que yo necesito. Y vamos a ver, en cuanto a los ejemplos, solo recordaré que son citas extraídas del corpus, que se reproducen sin ninguna adaptación ni modificación. Y para la selección del ejemplo más adecuado para ilustrar una determinada acepción se tienen en cuenta una serie compleja de criterios que ahora no podré detallar, etc., ¿no? En cada paso, si la acepción tiene más de un patrón, como ocurre, ¿no?, frecuentemente, debe haber un ejemplo por cada desarrollo del patrón. Los ejemplos se identifican con una referencia simplificada. Bueno, aquí mismo se puede ver cualquier ejemplo. L'últim virrei Carles III rep ordres d'evacuació final al mes de juny, etcétera, diga lo que diga. Y aquí tenemos una referencia simplificada del lugar, la obra, y esta referencia simplificada nos da el nombre del autor abreviado, nos dice que esto es lengua no literaria y pertenece al campo de obras sobre historia, geografía, biografía, etcétera, que es el 97, el número 97, en la página 49. Y si queremos la referencia más explícita, entonces nos dice que es Núria Sales i Folch, una obra que se llama Els Botiflers, 1705-1714, Barcelona, Rafael Dalmau, etcétera. Esto para todos los ejemplos o testimonios. Finalmente, el último elemento de la descripción de una acepción son las conversiones sintácticas que no comportan ningún tipo de descripción, pero llevan asociado un ejemplo. Los tipos de conversiones que se tratan en este apartado son el infinitivo con valor de nombre, sustantivo, y el participio con valor de adjetivo. Podemos ver algunos ejemplos de esto. Si ponemos, espera, es que veo muy mal el teclado. Sí. Bueno, lo primero que nos propone es caminar nombre, que es excepcional. Y vamos a ver el caminar. Bueno, es igual. Del nombre podemos ver. Esto es simplemente una remisión y tiene un artículo porque hay una locución en que caminar es un nombre, ¿no? Pero vamos a ver el verbo. Entonces aquí vemos que en algunas acepciones, aquí en la mayoría, hay unas conversiones sintácticas. Dice, el pantalón mullat i ple de terra del Pamplonica, mira, sale aquí un Pamplonica, amb el caminar, o sea, con el andar, sonaba como el cartón. Y bueno, aquí vemos varias, que el ver caminar, que correspondería a andar o caminar, en varias acepciones tiene un uso como nombre, ¿no? O
la misma... Si queremos ver de adjetivo, forja... Aquí vemos, en el verbo forjar, vemos conversiones en forma d'adjetivo. Forma que forjada potser en el curs de la història, etc. Adjetivo, cap a mitjans de ferro forjat. O sea, estos, digamos, participios adjetivos tienen el mismo sentido que el verbo, pero en forma de adjetivo. Es el último... Bueno, otro gran apartado del artículo está constituido por las locuciones. Entendemos por locución cualquier combinación de elementos léxicos de significado no directamente deducible. Bueno, tenemos locuciones nominales, adjetivales, verbales. Paso sobre esto porque ya es conocido, y lo importante es tener en cuenta que cada locución es como un subartículo dentro del artículo, puede tener prácticamente todos los mismos elementos que tiene la entrada propiamente dicha, ¿no? Hay artículos que tienen muchas locuciones, ¿no? Y aquí podemos ver también una cosa. Bueno, no sé qué efecto les va haciendo el diccionario, ¿no? Este artículo tiene muchas acepciones, ¿ves? Todos estos son distintas acepciones, son artículos que... Después llegamos al apartado de locuciones. Y aquí, pues, hay muchas también. Aquí vemos esto del que he dicho antes. Este puntito negro que está delante quiere decir que estas locuciones, que así que son muchas las que tienen el punto negro, no figuran en ningún repertorio normativo explícitamente reconocido. Y aquí es donde, el día que se haga un diccionario serio en el instituto, habrá que mirar todo esto y decidir sí o no. Todos estos casos. No solamente locuciones. 5 minutitos. Bueno, pues nada, paso por alto por muchas cosas, ¿no? Las variantes, no vamos a entrar en las variantes, hay un apartado que dice información complementaria, que aquí mismo se puede ver probablemente. Todo esto son locuciones, fíjese, todo esto son locuciones. Todo esto son locuciones. Bueno, y aquí tenemos información complementaria. Es la única parte del artículo que contiene información que no está en el corpus, sino que procede de los diccionarios de la base de datos lexicográfica. Es decir, todo aquel elemento, entrada, acepción, etcétera, que contiene cada uno de estos 13 diccionarios y que no figura que no se verifica en el corpus, figura aquí en este apartado de información. O sea que es como un diccionario de diccionarios, y indica en qué diccionario aparece. En muchos casos es el diccionario català-valencià-balear, pero también tenemos aquí el diccionario de Joaquín Martí Gadea, o tenemos otros diccionarios. Y nada, actualmente, finalizada la redacción sistemática de la obra, y con eso termino, el diccionario consta de 110.000 artículos. La aplicación informática que se ha puesto a disposición pública y que hemos tenido ocasión de ver y de examinar y de utilizar, permite el acceso a la base de datos con diferentes criterios. Vamos a eliminar esto. Con diferentes criterios que están aquí arriba,
Además de la consulta puntual de artículos a partir de la entrada, que es la consulta convencional, que es esta, y que tiene una modalidad simple y una modalidad compleja, en la que no vamos a entrar ahora, pero permite ciertas combinaciones, etcétera, etcétera. Se puede preguntar entradas que terminen en mente y que no sean adverbios, por ejemplo, cosas por el estilo, ¿no? Permite, pues, además de la consulta puntual de artículos, permite el acceso a la base de datos con diferentes criterios. Permite la recuperación de informaciones diversas a partir de los elementos estructurales del diccionario, definiciones, patrones sintácticos. Es esto que dice consulta per elements, que no podemos entrar en ello, pero yo puedo entrar, por decirlo así, contra las definiciones. Definiciones que tengan tales características. Patrones sintácticos. He dicho antes que hay más de 6.000. Entonces, ¿cómo se esto? Pues en un momento podemos a lo mejor... Tiene que ser lo último, Es que si hay más de 6.000, ¿cómo yo? Entonces yo puedo imaginar la base. Yo me pregunto, uno de los problemas que tienen la mayoría de las lenguas que tenemos alrededor es que no tenemos clasificadas las unidades léxicas según sus posibilidades combinatorias, según su estructura argumental, según sus... ¿Cuántas clases de adjetivos predicativos hay desde el punto de vista de sus posibilidades combinatorias? No lo sabemos. Yo ahora puedo preguntarme, y esto, si me permites, los adjetivos, un patrón que tenga como núcleo un adjetivo, y yo me imagino que pueda tener como sujeto una oración, una subordinada sustantiva, introducida por qué. Y esto sería el sujeto, y por tanto tendría que estar a la izquierda del patrón. Y le digo, no en cualquier posición, sino a la izquierda del núcleo. Y que contenga que, y entonces puede ser un elemento literal, una preposición, o un elemento categorial. Y aquí yo he dicho que voy a preguntarle las que tengan un qué. Un qué a la izquierda del núcleo. Selecciona, para que vean un poco cómo está la estrategia. Y entonces, que haga la... Y ahora me mira en todo el diccionario qué patrones y ya está. Esto, claro, me dice que hay dos patrones, dos acepciones que tienen este patrón, 12 acepciones que tienen este patrón, pero digo, bueno, ¿y cuáles? Yo puedo ir uno por uno, 48 acepciones que tienen este patrón, y yo puedo decir, puedo ir mirando uno por uno, pero tengo otra posibilidad, es decir, que me las muestre todas. A ver si esto ahora no funciona. Aquí. Ver el listado completo. Y ahora me da el listado completo de todas las acepciones, todos los adjetivos que tienen. Entonces, voy a leer solamente este final. Actualmente, esto lo he puesto porque me parece que vale la pena. Es de las pocas demostraciones que funcionan en una... Bueno, sí, es que no es una demostración, es entrar... Sí, pero es que eso no suele funcionar. Sí, a veces dicen, hacemos una demostración, pero es una cosa preparada, ¿no? No. Bueno, pues tiene estos 100.000 artículos y una reflexión última, que dura 2 minutos. Pensando en las características concretas de este diccionario, que, como he dicho, no responde estrictamente a lo que puede ser considerado un diccionario teórico, por lo menos en el sentido estricto de la palabra, pero tampoco se trata de una obra destinada al público en general, sino a una cierta formación lingüística, me viene a la mente una observación de Pierre Corbin, estudioso de la lexicografía en general y de la francesa en particular, y persona preocupada por la interacción entre los conocimientos lingüísticos y la realidad de los diccionarios. Corbin, después de constatar que los lexicógrafos, aunque tengan una formación lingüística básica, normalmente no tienen tiempo
entre comillas, de llevar a cabo largas investigaciones para saber dónde pueden encontrar la información útil, ni para extraer de los trabajos académicos lo que es aplicable a la labor práctica, dice: haría falta que los lexicógrafos pudieran disponer de trabajos que calibrasen los resultados de las investigaciones lingüísticas explotables desde el punto de vista de la elaboración de diccionarios en una disposición propicia para una utilización sin mediación. Podría pensarse en unos tipos de metadiccionarios, dice él, es decir, de dispositivos de compilación de análisis lingüísticas sistemáticas y extensivas de unidades léxicas que no serían interpretables directamente por lectores profanos, pero en las cuales los lexicógrafos suficientemente formados podrían extraer directamente datos que deberían enseguida convertir en formatos textuales accesibles a los usuarios. El Diccionario Descriptivo de la Lengua Catalana responde quizá a un dispositivo de este tipo, útil no solo para los lingüistas como repertorio de datos estructurados con unos criterios determinados, sino también para los lexicógrafos en el sentido de evitarles muchas investigaciones particulares. De hecho, en el momento de su concepción ya se preveía que podía ser útil para la actividad normativa del Institut d'Estudis Catalans, partiendo del supuesto que ya he mencionado, que el conocimiento de la lengua en su realidad fáctica a partir de análisis exhaustivos de datos empíricos es una base indispensable para el ejercicio de su función institucional de establecimiento de la norma lingüística. De hecho, esta obra y el corpus textual en que se basa ya han sido utilizados en los trabajos habituales de la sección filológica, fundamentalmente la nueva gramática, publicada recientemente, y las actualizaciones que se van produciendo del diccionario normativo, a la espera que se emprenda definitivamente la elaboración de un nuevo diccionario normativo que responda a los criterios innovadores de la lexicografía actual. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Eskerrak emanez uste dut hau, eta zuen txanda da galderaren bat edo egin nahi baldin baduzue. Parece que está todo muy claro. Vamos a dar paso a la siguiente exposición. Muchas gracias. Bueno, si no hay... Luego podemos consultarlo en la red. Puedo enseñarles una cosa. ¿Sí? Sí. Venga, la última. Una cosa que en el texto no he incluido porque el tiempo de que disponemos. Sí, el Institut d'Estudis Catalans está elaborando un nuevo diccionario para el público que incorpore los criterios básicos que han informado el diccionario descriptivo, pero de carácter normativo y, por tanto, para el gran público. Para el público. Y esto está construido. Fíjense, aquí odio la definición y hay una serie de ejemplos. Aquí no hay la formalización de los patrones sintácticos, pero hay un ejemplo para cada uno de los desarrollos de la estructura argumental de este, que es un nombre predicativo. Esto no aparece en los diccionarios. Y después, un apartado, después digo porque aquí lo tengo puesto después, pero este puede ir en cualquier lugar. Las colocaciones. Tener odio, sentir odio, descargar el odio, reprimir el odio, o un odio feroz, un odio mortal, un odio visceral. Y esto, dentro aproximadamente, creo que de un año, estará a disposición pública. Y es una elaboración para el público a partir de los mismos criterios. Sí, pero más legible para el público. Sí. Muchas gracias. Pues muy bien, pues muchísimas gracias.